Qué placer estar llegando a sus hogares con un programa más de esta semana. Tenemos días de estar hablando del tema del FES y la crisis, o lo que se plantea como una crisis de las universidades públicas. No podemos dejar pasar la oportunidad para tratar de poner en claro muchas de las cosas que se dicen y tratar de hacerlo de la mejor manera, cuestionando también lo que haya que cuestionar y explicando así los diferentes aspectos que conllevan a este tema con las universidades públicas. Quiero agradecer porque invitamos a todos los rectores para que estuvieran con nosotros, prácticamente todos están. Don Alberto es el que, Alberto Salón no ha podido llegar, pero quiero realmente agradecer la participación de don Rodrigo Arias Camacho, que es el rector de la Universidad Estatal a Distancia UNED, el doctor Henning Jensen Pennington, rector de la Universidad de Costa Rica, al ingeniero Luis Paulino Méndez Badilla, rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica, y al licenciado Marcelo Prieto Jiménez, rector de la Universidad Técnica Nacional. A todos ellos muchas gracias. Vamos a hablar de lo que tenemos que hablar y vamos a preguntar las cosas sin mayores temores. Pero uno de los detalles que me surgen cuando estamos planteando el tema es que la gente tiene una duda al final cuando hablamos de FES. ¿Qué es FES? ¿Verdad? ¿Y cuál es el entorno de todo esto y cuáles son los factores que conllevan cada uno de estos momentos? Sé que en el 2000, no sé si fue en el 2005, Rodrigo, que le entrevistaba yo y ustedes estaban procurando un cambio que luego se implementó. ¿Sería tan gentil, don Rodrigo, explicarnos brevemente qué es el FES como para comenzar a allanar una mesa de diálogo? Bien, bueno, primero un saludo a todas las personas, a los compañeros rectores, a Alan un agradecimiento por esta oportunidad de referirnos a la sociedad costarricense y explicar todo este asunto alrededor del FES, empezando por decir qué es el FES y cuál es el fundamento del FES. Primero el nombre. FES se refiere al Fondo Especial de Financiamiento de la Educación Superior. Son los recursos para las universidades públicas, recursos que tienen sustento en nuestra Constitución Política. Artículos 78, 84 y 85 de la Constitución Política se refieren a la obligación del Estado de darle recursos a las universidades para que puedan desempeñarse adecuadamente en la sociedad, para que cumplan la función que les compete en este mundo, el que se ha cumplido a lo largo de la historia, el que tenemos hoy en día y sobre todo el papel fundamental que tenemos para los próximos años. El artículo 85 en particular dice que el Estado mantendrá un fondo especial de financiamiento para la educación superior y establece algunos parámetros de cómo se negocia y cómo se sientan las bases mínimas de crecimiento del FES. Importantísimo mencionar, por ejemplo, que el mismo artículo dice que tiene que mantenerse el poder de los recursos, el poder adquisitivo de los recursos que se transmiten al FES. Eso significa que año con año, cuando menos, debe de subir, debe de crecer de conformidad con la inflación acumulada en ese periodo. Por otro lado, el FES se complementa con la obligación de darle otras fuentes de recursos adicionales a las universidades. Pero propiamente el FES tiene su origen particular en el artículo 85 de nuestra Carta Magna. Ok, entonces entendemos que el FES es un fondo que se le da y es un poquito de lo que se ha discutido en las universidades y en todo lado hasta el momento. Sin embargo, el problema surge cuando se habla de los 70.000 millones de colones que se tienen que ir a inversión de capital estimado. Yo tengo aquí, en mis manos, el acuerdo de la Comisión de Enlace para el Financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal 2020. Y aquí, con toda precisión, aquí está escrito, dice en el capítulo 1, inciso quinto, las instituciones de educación superior universitaria estatal en su conjunto realizarán en el 2020 una inversión de capital estimada de 70.000 millones de colones. Y eso es un acuerdo que está firmado por ustedes. Entonces, para tratar de que la ciudadanía comience a entender qué pasó, ustedes habían firmado un acuerdo por 70.000 millones de colones y después se vino un gran enredo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que se negoció realmente? Si me permite, Alan, y saludando también a las personas que nos escuchan y que nos ven, y un saludo también muy cordial a mis colegas rectores. Usted leyó la cláusula quinta de este convenio del FES que efectivamente dice eso.
Pero esa cláusula no fue escrita en el vacío y no fue escrita tampoco antojadizamente. Es el resultado de una discusión que tiene que ser interpretada dentro de lo que dice el primero de todos los considerandos. Y ese considerando hace una invocación precisamente de los artículos de la Constitución Política que amparan el financiamiento de la educación superior. Entonces no podemos incluso leer nada de lo que continúa después del primer considerando sin tomar en cuenta el contexto que ahí está plasmado. Si me permite, para que usted siga, lo leo. Considerando 1, la Constitución Política de Costa Rica en sus artículos números 78, 84 y 85 garantizan el financiamiento de la educación pública, incluida la educación superior universitaria estatal, así como su patrimonio y rentas propias. Sí, exactamente. Entonces, ese es el marco de todo este... Ese es el marco de todo el acuerdo. Y si nosotros tomamos en consideración precisamente los artículos 84 y 85, en el 84 se establece el principio de independencia funcional, de autonomía universitaria, los principios de autogobierno y autoadministración. Entonces, en la cláusula quinta, lo que dice es que las universidades, las instituciones de educación superior estatal, se comprometen a presupuestar, a dedicar una suma estimada, no exacta, de 70.000 millones de colones. Y la discusión en la mesa de negociación, y eso es realmente muy importante decirlo, se dijo explícitamente, no fue algo que resultara de nuestro desconocimiento o de nuestra ingenuidad, sino que explícitamente dijimos que eran 70.000 millones de colones resultantes de la presupuestación de nuestros recursos totales, no solo del FES. Y es que aquí también hay que dar la información y aclararle a todas las personas que nos están escuchando y viendo que nuestras instituciones, nuestras universidades, además del FES, tienen recursos propios. Cada universidad distribuidos esos recursos de manera diferente, pero yo lo puedo decir por la Universidad de Costa Rica que en mi caso, en el caso de nuestra universidad, el 80% del presupuesto proviene del FES y todo el resto, el restante 20% de muchas otras fuentes. Sigo sin poder todavía comprender, permítanme, tal vez a ver si profundizo un poco, don Marcelo. La señora ministra de Hacienda estuvo en estas negociaciones y tenía claro eso, porque lo que le estoy tratando de interpretar a don Geni es que estaba claro de que era sobre el total del presupuesto, ¿verdad? Pero, por lo que entiendo en este caso, los 70.000 se fueron directo a lo que era FES nada más. Le voy a hacer un comentario inicial. En primer lugar, perdón, muchas gracias a esta semana y a Alan Trigueros por invitarnos aquí a Canal 13 a poder explicar en detalle muchas cosas que han estado en la palestra pública durante estos días. En primer lugar, es importante señalar un elemento que usted menciona, Alan. La señora ministra de Hacienda no estuvo en la sesión donde se discutió y se formalizó el acuerdo final entre el gobierno y las universidades para los recursos presupuestarios de 2020. No estuvo. Estuvieron los dos viceministros, Novia Costa y Rodolfo Cordero, y con ellos negociamos todos estos elementos. Quisiera insistir en un elemento. Si usted lee la cláusula quinta, en ninguna parte se dice se destinarán, que hubiera sido lo más fácil de poner, se destinarán 70.000 millones del FES para gastos de capital. Eso no lo dice en ningún lado. Dice que las universidades asumen el compromiso de destinar o de invertir una estimación de 70.000 millones en gastos de capital. Es decir,
son las universidades, a través de la formulación de sus presupuestos, las que toman la decisión de invertir 70.000 millones en gastos de capital. Bueno, pero entonces, ¿qué pasó? O sea, o los viceministros no le llevaron bien la información a la ministra, o la ministra tomó la decisión que ella quiso. O la exministra, ¿qué pasó? Yo no sabría decirle, pero le voy a terminar el argumento. La cláusula quinta habla de que todas las universidades, dice las universidades públicas, todas las universidades, es decir, la Universidad Técnica Nacional también. Nosotros destinamos una cantidad de nuestros recursos en el presupuesto ordinario que mandamos a la Contraloría General de la República, poquito, pero lo que pudimos, destinamos para inversiones de capital. Y la Universidad Técnica Nacional no tiene su presupuesto incluido en el FES. Entonces, ¿por qué meten al FES en algo que no tiene que ver? Estábamos hablando de los presupuestos de las universidades, no del fondo, de la transferencia del Fondo Especial de Financiamiento de la Educación Superior. Me quedo con su pregunta, ¿por qué? ¿Por qué meten al FES en este global y no en...? No, yo no tengo la respuesta, pero la discusión que se dio efectivamente es como Marcelo la describe. Inclusive Rodrigo y yo insistimos mucho en que no podía ser una inversión por universidad, porque la UNED y el TEC prácticamente el FES le alcanza para la operación normal y no permite en ningún momento prevenir o prever inversión. Hay un cuestionamiento, don Rodrigo. Sí. Para la gente dice, ¿por qué si se han comprometido con eso se echaron para atrás? Pero aquí hubo algo que es lo que quisiera como que empezáramos a entender y aclarar. Yo creo que el por qué tiene su respuesta en una confusión que se da en el Ministerio de Hacienda al momento de hacer la elaboración del presupuesto ordinario para el año 2020. Como decía Paulino, cuando se planteó este tema en la comisión de enlace, tanto él como yo levantamos la mano y dijimos, del FES no podemos aportar ni un colón para inversión en gastos de capital. Cada una de las universidades tiene su propia estructura presupuestaria. En el caso de la UNED, yo dije en esa ocasión que para nosotros el FES no nos cubre ni siquiera el costo de la planilla. La UNED históricamente tiene que acudir a sus recursos propios para terminar de cubrir los salarios para todos los gastos operativos, materiales, equipamiento e inversiones. Entonces jamás podíamos haber comprometido ni siquiera un colón del FES para esos propósitos. Luego lo que decía don Marcelo, ahí se clarificó que para completar estos 70.000 millones en gastos de capital podíamos sumar los gastos que hiciera en ese concepto la Universidad Técnica Nacional. Con solamente esos elementos queda clarísimamente establecido que cuando firmamos ese acuerdo no estábamos hablando de recursos del FES. Lo que se dio fue una confusión luego desde el Ministerio de Hacienda a la hora de hacer la presupuestación. A mí me gustaría, Alan, si me adelante, permite, adelante, por favor. Tal vez tratar de encontrar una respuesta al por qué actuó de esta manera el Ministerio de Hacienda. Por primera vez en la historia, el Ministerio de Hacienda, al formular el presupuesto nacional y introducir en él el FES, hace una definición de orígenes y destinos. O sea, divide el FES muy diferente a como era antes. Antes era solo una suma, ¿verdad? En este momento hubiera podido ser 512.000 millones y ahora lo dividió en 3 diferentes partidas. Una partida proveniente de deuda pública, otra partida proveniente de gasto corriente y la última, esta que se ha vuelto tan controversial, que es de 70.000 millones de colones para inversión de capital. Aparentemente eso responde a los principios de formulación presupuestaria que ha recomendado la OCDE. Y entonces, por primera vez en la historia también, el Ministerio de Hacienda no solo señala los orígenes de los fondos, sino que indica a qué tiene que ser dedicado. Y eso contraviene, según nuestro criterio, de una manera muy clara, la Constitución política. Entonces, lo que nosotros en todos estos días hemos tratado de transmitirle a la ciudadanía, pero también decirle al Poder Ejecutivo, es que esa definición de esa partida, en primer lugar, no correspondió a lo discutido y tampoco corresponde a nuestro marco jurídico.
no corresponde a lo señalado por la Constitución. Y hay un elemento más importante, Alan. Las universidades públicas, cumpliendo con su sentido correcto el compromiso que habíamos adoptado a la hora de firmar el acuerdo con la Comisión de Enlace o en la Comisión de Enlace, presentamos a la Contraloría General de la República nuestros presupuestos, nuestros proyectos de presupuesto ordinario, poniendo todos lo que pudimos poner para gasto de capital, para inversión, y cubrimos 104.000 millones de colones. Es decir, 34.000 millones de colones más que el compromiso de 70.000 millones. Es decir, que desde todo punto de vista, el compromiso de las universidades estaba plena y abiertamente cumplido con la presentación de nuestros presupuestos, con esa inversión en la Contraloría General de la República. Voy a ir a una pausa. Hay una comunicación que publicó recientemente que los rectores manipularon a estudiantes para presionar al gobierno. Voy a una pausa. Cuando regresemos, quiero escucharlos, quiero oírlos, saber qué tan cierto hay de esto y qué es lo que están opinando sobre ese tipo de manifestaciones. Bien, estamos compartiendo con los señores rectores de 4 de las 5 universidades públicas de nuestro país. Le reitero que teníamos invitado a don Alberto Salón, pero por diferentes razones no pudo estar presente. Se dice que ustedes, y tengo que mirarlos a todos, manipularon a los estudiantes, ¿verdad? Con sus mensajes los usaron para ir a una marcha y aprovechar esa marcha para lograr algunas cosas que ustedes querían. ¿Qué opinión les merece, don Luis Paulino? Sí. En el caso del tecnológico, desde que conocimos esa clasificación de la partida FES en gasto corriente y gasto de capital, mantuvimos la comunidad informada del impacto que tendría para el tecnológico si esa distribución la hacíamos usando los porcentajes típicos. A nosotros nos hubiese correspondido invertir en capital 7.700 millones que no tenemos, o sea, dejando gasto de operación descubierto. Se les advirtió a la comunidad, tanto estudiantil como de funcionarios, sobre el impacto tan negativo que tendría esa clasificación. A la hora de la convocatoria para la marcha, nuestro mensaje fue: vamos por la defensa del Estado Social de Derecho, por la defensa de la Constitución Política y la defensa de la autonomía universitaria, porque esta clasificación justamente atentaba contra esos principios. En ese entendido, marchamos hacia la Casa Presidencial. Don Rodrigo. Sí, primero decir claramente que esa afirmación que hace un medio de comunicación es falsa, no es cierta. No es cierta porque sí había una afectación muy fuerte en el funcionamiento de las universidades. Y además veámoslo en el orden en que se fueron dando los diferentes acontecimientos. El gobierno de la República, por una presupuestación equivocada, incorpora 70.000 millones del FES para usarlos en gastos de capital, lo cual significa que no podemos utilizarlos en la operación normal de las universidades. Ahí cada una tiene su propia estructura presupuestaria distinta. El caso particular de la UNED, para nosotros significaba más de 5.000 millones de colones que teníamos que rebajar de la operación normal de la institución. Dificilísimo, prácticamente imposible. La afectación era muy grave sobre el funcionamiento de la universidad. Y así es como estaba presupuestado todavía a inicios de la semana anterior. El martes de la semana anterior, en el Consejo Nacional de Rectores, decidimos apoyar la iniciativa de hacer una marcha que nos presenta el movimiento estudiantil. Y nosotros institucionalmente respaldamos esa iniciativa. Y desde ese punto de vista nos comprometemos a que las universidades integralmente van a participar en la marcha convocada por los estudiantes. El miércoles de esa misma semana es cuando la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa aprueba por revisión en la noche una moción para rebajar de 70.000 a 35.000 millones. El problema bajó a la mitad, pero sigue siendo muy grave. Sí había afectación directa en el funcionamiento de las universidades.
Ahora bien, ese punto es el que nos lleva finalmente a una solución de lo más inmediato, de lo coyuntural, de lo que está de cara al 2020, pero al mismo tiempo estábamos reivindicando elementos de respeto a la autonomía universitaria, a la disposición que deben de tener las universidades de los recursos que les corresponde de acuerdo con lo que establece nuestra Carta Magna, nuestra Constitución Política. Don Henry, yo veo un video que, bueno, creo que se grabó antes, pero está publicado en redes sociales el 18. Usted expresamente dice que hizo esfuerzos inminentes ante Hacienda para que no se rebajara eso y que por eso y que esos fondos van a ¿cómo se llama?, a afectar directamente becas, investigación y acción social. Eso era ponerle leña al caldero. Sí, pero esa no fue la motivación para ir a la marcha. Es que yo creo que hay que hacer una diferencia entre lo que ahora los medios están afirmando de que alarmamos a la población estudiantil. Pero eso es una alarma. Bueno, es que era efectivamente una amenaza real. En ese momento, cuando estábamos hablando de 70.000 millones de colones y que a la Universidad de Costa Rica, si hiciéramos una distribución porcentual, le iban a corresponder unos 39.900 millones, un monto que supera en mucho lo que nosotros dedicamos a nuestro régimen becario, que es alrededor de 29.000 millones de colones. Efectivamente existía el potencial de afectación de las becas, pero eso es una explicación que yo le doy a la comunidad universitaria y una explicación sobre... Pero ¿no siente que esa explicación donde le dice esos dineros van a afectar directamente influyó? ¿No era más sencillo ir donde la ministra de Hacienda y decirle, mire, ministra, pero ¿por qué nos metió aquí cuando era de la globalidad? ¿Qué? ¿No era tan fácil llegar a la exministra? No era una situación tan fácil. Yo tenía que hacer de manera realista una descripción, o si se quiere, un listado de los rubros posibles que podrían ser afectados. Y no estaba dentro de lo descartado que fuera también la partida de becas. Ahora bien, en muy diferentes ocasiones y contrastando y logrando así, me parece a mí, un equilibrio de las cosas que yo he dicho a lo largo de estas semanas, es que la institución, la Universidad de Costa Rica, haría siempre un esfuerzo por afectar becas en la menor magnitud posible. Porque las becas son para nosotros algo absolutamente esencial. Y cuando ya llegó el momento de hacer una convocatoria a la marcha, en primer lugar, y aquí coincidiendo con las otras universidades, creo que la UNA lo hizo de una manera diferente, la convocatoria misma fue hecha por la Federación de Estudiantes. Y la administración acuerpó, apoyó esa convocatoria. Incluso el lema de la convocatoria fue definido por la Federación de Estudiantes. Y a lo largo... Sí, pero la Federación de Estudiantes, sintiendo que las becas, que es lo más sensible, podían estar en juego, iba a reaccionar. Era natural. Claro, pero vea usted que en la convocatoria del estudiantado de la Universidad de Costa Rica no se mencionan las becas. Es una convocatoria a favor de la universidad pública, a favor del Estado Social de Derecho y la democracia. ¿Usted siente que no manipularon? Yo siento que absolutamente no manipulamos. Marcelo. Voy a hacer dos observaciones, Alan, adicionales. En el caso de la Universidad Técnica Nacional ni siquiera había afectación financiera directa. A nosotros no nos tocaba el problema. A nosotros no nos afectaba directamente el problema porque nosotros no recibimos recursos del FES. Podíamos estarlos recibiendo, pero no los recibimos. Recibimos una transferencia directa del Ministerio de Educación. Y sin embargo, el movimiento estudiantil de la Universidad Técnica Nacional se sumó y participamos con una gran participación, con una gran movilización de estudiantes, de académicos y de personal administrativo, defendiendo la autonomía universitaria y defendiendo
la educación pública costarricense. Esa fue la consigna usada en la convocatoria de la manifestación. Ahora, sí, perdón. Si me permiten, sobre la misma línea, yo creo que es también muy importante reiterar lo que Rodrigo ha dicho, ¿no? Que nosotros tuvimos en estas semanas 2 momentos clave. Uno, cuando teníamos esta clasificación de 70.000 millones de colones, una cantidad mucho más grande, masiva, que iba a tener repercusión sobre una gran cantidad de partidas. Y luego tenemos, a partir de la semana pasada, una realidad diferente, que es la clasificación que finalmente fue aceptada por la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios y será vista en el plenario, de 35.000 millones de colones. Ahí podemos hablar de una afectación muy diferente. Que es un poquitito, perdón, sí, que es un poquitito, esto que don Alberto, es una lástima que no está, dice también que después de revisar sus presupuestos tenían partidas que podrían alcanzar hasta los 41.000 millones de colones en gastos de capital. Si ya tenían esto contemplado, ¿por qué toda esta lucha? ¿Por qué no se dijo antes? Bueno, ahora me decían que prácticamente era imposible hablar con la ministra, pero ¿por qué ese tipo de cosas no fueron dichas antes si se supone que las sabían? Yo voy a hacer un comentario primero para reforzar esto. Este problema se manejó entre los rectores y funcionarios de las universidades con una gran discreción y con un gran cuidado durante muchísimo tiempo. Cuando esto comienza a circular en algunos medios de comunicación, a mí, por ejemplo, esos medios me llaman y me preguntan, mire, ¿qué es el problema que hay? ¿Ustedes tienen el problema? No, nosotros no lo tenemos, pero lo que está ocurriendo es esto y esto y esto. Y yo explico. Y esos medios me dicen, ¿y por qué ustedes no han comunicado eso a las comunidades universitarias? Los estudiantes saben esto, los estudiantes están enterados. Es decir, jamás los rectores hicimos un esfuerzo de manipulación ni de calentar las barras, por decirlo de alguna forma, de ninguna manera. Más bien, el movimiento estudiantil nos pide audiencia en CONARE porque ya se ha enterado de los problemas que hay por los medios de prensa y quiere saber qué tiene de realidad y cuál es la posición de los rectores y qué se ha venido haciendo. Sí, pero aquí yo tengo un problema. Es que el problema es que, y citan los medios de comunicación, y lo escucho por audio, con Alberto dice que era necesario la fuerza estudiantil y que el gobierno diera cuenta, o se diera cuenta que las universidades públicas, o con las universidades públicas no se juega. Entonces, esas interpretaciones, perdón, tengo que interpretarlos a ustedes porque... Claro. Es una pena, vuelvo a reiterar, que no esté don Alberto, pero él lo dice y prácticamente lo que está diciendo es que ustedes, de una u otra manera, sabían y utilizaron al estudiantado. ¿Cómo respondemos a esto? No, realmente, y creo que como nunca antes en la historia, las universidades estuvimos frente a un peligro real, muy grave, muy fuerte realmente. 70.000 millones de colones es una porción muy considerable de los recursos que tienen las universidades para asegurar su normal operación, más o menos en cada una, pero para todas muy grave. Y esa era la situación al martes de la semana anterior. El miércoles, como dije antes, se reduce a la mitad, pero sigue siendo difícil, sigue siendo grave para las universidades. También hay que notar que desde que esta situación se presenta con el proyecto que el gobierno lleva a la Asamblea Legislativa, nosotros nos reunimos con el señor presidente de la República y le planteamos el problema que teníamos de frente. Y desde entonces venimos con diferentes conversaciones y no encontrábamos ninguna solución. El problema en un momento determinado, fin de semana anterior, trasciende a los medios. Y entonces viene la reunión del martes a la que Marcelo se refiere con el movimiento estudiantil que decidió convocar a la marcha que nosotros respaldamos. Porque realmente estábamos frente a un problema muy grave para la operación de las universidades. Don Henry, pero estos 41.000 millones de colones, expliquémosle un poco a los costarricenses, porque don Alberto dice que obviamente me imagino que se toparon con el problema y empezaron a buscar algunas soluciones y esto salió producto de eso. Pero expliquémosle esto a los costarricenses porque termina esto, vamos, los dejan muy mal parados. Más bien yo creo que es un esfuerzo conjunto muy importante y es una aportación muy positiva. Yo solo quiero decir una frase más sobre el tema anterior, si me permite. Adelante. Es que esta frase de que manipulamos a los estudiantes da la sensación de por lo menos 5 perversos maquiavélicos rectores
que están manejando los hilos, ¿verdad? que están utilizando, ¿verdad? Moviendo los hilos de toda la comunidad universitaria. Reitero que la marcha fue propuesta por el estudiantado y con una plena conciencia y conocimiento amplísimo de todas las variables y todos los factores que aquí estamos discutiendo. Y en ello es cierto que uno u otro rector, y en mi caso, yo realistamente hice un listado de las partidas que podían ser afectadas. Pero al mismo tiempo advertí en muchísimos foros que haríamos el gran esfuerzo por no afectar este aspecto tan sustancial que son las becas. Entonces, no existe tal manipulación y manejo de la población estudiantil como si fueran marionetas, ¿verdad? Eso sería una ofensa realmente para nuestro estudiantado. Pero ahora vamos a los 41.000 millones de colones. Ante la realidad política ya fáctica de que tenemos una partida definida en el presupuesto nacional que se encuentra en la Asamblea Legislativa, más allá del ámbito de competencia nuestro y por supuesto también del Poder Ejecutivo, tenemos que encontrarle una solución real, práctica, que en este caso solo puede ser presupuestaria a los ahora 35.000 millones de colones. La única realidad que nosotros tenemos es entonces un presupuesto diseñado, ya elaborado por las universidades públicas, que ha sido enviado a la Contraloría General de la República y estamos ante el problema concreto de cómo le llegamos a los 35.000 millones de colones. Entonces, hacemos una búsqueda entre los equipos técnicos de nuestras universidades y vemos qué cosas podrían ser reclasificadas. Que eso es un poquito de los 41.000 millones de colones. Perdón. Veamos las cosas en el orden en el que se presentaron. Hace un rato decía, el fin de semana anterior trascendió la problemática a los medios. El martes de esa semana, la semana pasada, CONARE recibe a los estudiantes quienes nos dijeron que habían decidido convocar a una marcha. A los estudiantes y a representantes de los consejos universitarios, además, en esa sesión, y representantes de los sindicatos. Porque todo el mundo estaba preocupado porque realmente estábamos frente a un problema gravísimo para la operación de las universidades. Y más bien, Rodrigo, se nos acusaba a los rectores de no haber dado la información hace tiempo. Eso fue el martes. El miércoles se presentan, o ese día martes se presentan mociones a la Comisión de Hacendarios. Nosotros nos presentamos a la sesión del mediodía de la Comisión de Hacendarios. Había 3 mociones que planteaban reversar los 70.000 millones. 0 votos tuvieron en la Comisión de Hacendarios. La que tuvo 4 votos en la mañana a favor, 5 en contra, fue la que rebajaba a 35.000 millones el problema, y mediante una moción de revisión en la noche dio vuelta y tuvo 5 votos con los cuales se aprobó. 4 siguieron en contra. Ahí tenemos que ver también cuáles eran las posibilidades políticas de ir a la Asamblea Legislativa a reversar los 70.000 millones. Prácticamente no había posibilidades. El viernes de la semana anterior, en horas de la tarde-noche, el ministro de la Presidencia nos convoca para valorar la situación problemática que estábamos enfrentando. Y ahí es donde se nos dice que el gobierno, en los ministerios, en otras entidades públicas, para cumplir con la regla fiscal en esta ocasión, por primera vez en la historia también, hizo una revisión minuciosa de las partidas de gasto para reubicar muchos conceptos de gasto que generalmente, que cotidianamente, año con año, nosotros clasificamos como gasto ordinario con el propósito de visualizarlos como gasto de capital. Y ese día nos dicen, se usa un concepto ampliado de lo que es gasto de capital. Eso fue el viernes pasado en la noche. El lunes nuestros equipos técnicos se reúnen para revisar minuciosamente las partidas de presupuesto de cada una de las universidades. Y ese lunes es cuando se llega a visualizar que hay 41.000 millones de colones que bajo este concepto ampliado de gasto de capital pueden reclasificarse. Pero vea que estamos ya de cara al día de la marcha. Apenas estábamos enfrentándonos a una situación particular que fue del viernes de la noche al lunes cuando se hace el estudio técnico de cada presupuesto para llegar a determinar cuánto podría eventualmente
cobijarse bajo este concepto ampliado que no está en manos de las universidades. ¿Y por qué no se dijo en ese momento, Rodrigo? Porque estaba trabajándose todavía el lunes de la noche. Incluso al día de hoy siguen revisándose los presupuestos de las universidades para llegar a un monto final determinado. Pero lo dice, bueno, voy a ir porque ya me están diciendo que tengo que ir a una pausa. Me quedó en uso la palabra don Luis Paulino. Cuando regreso quiero también hablar de una palabra que dijo don Marcelo. Si las universidades no terminan con los privilegios terminarán con las universidades. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué es eso? ¿Hasta dónde deben de llegar los privilegios? ¿Hay forma de pararlos? Ojo, ya se les dijo, ustedes tienen la autonomía financiera para manejarse, lo dice la Constitución. Ahora sí, ¿cómo van a hacer ellos para controlar todas estas cosas? Ya venimos con más. Continuamos con el programa de esta semana. Estábamos hablando del FES y la crisis en las universidades públicas. Para ir tal vez agrupando algunas ideas, escuchando a los señores rectores, básicamente en un principio la negociación de los 70.000 millones de colones que están en el acuerdo eran sobre la totalidad del presupuesto. Y según ustedes lo dicen, los señores viceministros de Hacienda lo tenían claro, pero la ministra de Hacienda dijo que los 70.000 van directamente sobre el FES y obviamente eso les complica un poquito más la historia, ¿verdad? Hasta acá es donde lo vamos entendiendo. Don Luis Paulino me había levantado... Bajó a 35.000. Sí, que después bajó a 35.000, eso fue en la Asamblea Legislativa, pero los 35.000 restantes complicaban. Don Luis Paulino, usted me pidió el uso de la palabra antes de entrar con una frase que ha hecho famoso por lo menos a don Marcelo. Sí, es para aportar un poquito de lo que hicimos en el TEC una vez que supimos de esta clasificación de la transferencia del FES. A partir del 2 de septiembre empezamos a analizar escenarios y después de muchos ejercicios nos dimos cuenta que era prácticamente imposible sin una afectación mayor a la universidad. Un ejemplo para verificar la magnitud del impacto: el campus tecnológico San Carlos nos cuesta algo similar, 7.800 millones. Entonces podría significar, sin ánimos de alarmar a San Carlos, ¿verdad?, cerrar San Carlos. O bien podrían ser 300 plazas de profesor, de 800. Eso significaría una reducción de cupos enorme. Inclusive, cuando hablamos de la partida de becas estudiantiles, estamos hablando de 3.500 millones. No resolvería. Analizamos una distribución por partidas y la afectación siempre era grande. De ahí que decidimos ignorar la clasificación y presupuestar con la clasificación normal. Así está en la Contraloría el presupuesto ahorita. De la misma manera, Alan, si me permite, procedió la Universidad de Costa Rica. Cuando supimos de los 70.000 millones de colones, yo pedí a la Oficina de Planificación que presentara los diferentes escenarios y en todos los aspectos visualizábamos una afectación muy grande que iba en las partidas efectivamente de becas, la partida de servicios generales para la contratación de nuevo personal, tanto docente como administrativo, las partidas de becas para funcionarios para sacar doctorados en extranjero, etc. Entonces, yo no considero, y volvemos al mismo tema, ¿verdad?, de que dar una visión realista de las afectaciones posibles sean una manipulación de un estudiantado que efectivamente ya estaba informado. Sí. Y bueno, también en el caso de la UNED, Alan, apenas se sabe cómo estaba presupuestado el FES en el presupuesto ordinario que Hacienda lleva a la Asamblea Legislativa. La jefa de la Oficina de Presupuesto me dice, para la UNED es imposible, no hay forma de que asimilemos el efecto sobre la Universidad Estatal a distancia. Y yo le digo, sí, efectivamente, es demasiado fuerte el impacto. Esperemos que se logre reversar. Y mientras tanto estábamos revisando qué podríamos eventualmente
restringir al mínimo posible y no había manera de llegar a los 5.000 y resto millones que nos correspondía. Pero lo que me sigue extrañando, se los digo con el mayor de los respetos, ustedes son rectores de las universidades más importantes de este país y yo no logro entender, de verdad, cómo no podían accesar a la señora exministra de Hacienda y decirle, ministra, la negociación fue de este tipo y usted no las está poniendo de este tipo. Además es inconstitucional. Porque nosotros solicitamos de manera urgente una reunión de la Comisión de Enlace y no hubo respuesta a esta solicitud. Y nos reunimos con el presidente. O sea, pudieron hablar primero con el presidente y con el ministro. Sí. Hablamos con el presidente por primera vez el 9 de septiembre. Porque había una actividad en CONARE y aprovechamos para plantearle el problema. Y con la ministra no fue posible. Ante un problema presupuestario y político que yo lo calificaría de mayúsculo. Entonces, ¿cómo es posible que ante una situación como esta, la ministra de Hacienda, ahora exministra, no haya sido accesible? Sí, es una pregunta que definitivamente creo que todo este problema se hubiera resuelto con una reunión y que se hubieran podido poner de acuerdo. No lo entiendo. Pedimos una sesión de la Comisión de Enlace, porque este era un problema no solo del Ministerio de Hacienda, era un problema de la Comisión de Enlace, porque lo que se estaba alterando era un acuerdo de la Comisión de Enlace, y no fue posible que la Comisión de Enlace se reuniera. Tuvimos que pedir urgentemente una entrevista con el presidente de la República y lo logramos ahí mismo en CONARE. Para adelantarle la preocupación que teníamos y ver qué solución podíamos encontrar. Pero yo ¿ninguna señal emitida a la señora ministra? Ninguna señal. Nada más. ¿Ninguna? Precisamente lo que salió fue un pronunciamiento del ministro interino diciendo que lo que se había acordado era que fueran 70.000 millones de pesos. Esa fue la respuesta que dio el Ministerio de Hacienda. Tengo entendido, leí por algún lado, que incluso la señora ministra de Educación les dio la razón a ustedes en algún momento, de que la negociación había sido por la totalidad. Es que en estas cosas es sumamente difícil, ya que hay, hay procesos políticos, ¿no? Y hay factores políticos. Y hay también, lógicamente, alianzas de grupo, ¿no? Es muy difícil hablar sobre estos asuntos en público con todos. Pero yo lo puedo asegurar, yo he hablado con todos los miembros de la Comisión de Enlace y todos ellos a mí en privado me han dicho, usted tiene razón. Todos menos uno. ¿Violentó la ministra entonces el acuerdo? Yo no lo sé, pero entonces, no quisiera, hemos venido diciendo aquí que hay un error en el Ministerio de Hacienda. Pero yo no quisiera pasar a otro tema sin terminar el tema de nuestra relación con el movimiento estudiantil a propósito de esto. El martes que el movimiento estudiantil se reunió con nosotros en CONARE, también estaban los dirigentes sindicales y también estaban los representantes de los consejos universitarios. Los rectores explicamos todo esto, todos los pormenores, todas las gestiones que se estaban haciendo y la opinión de muchísimos no de los estudiantes, de muchísimos de los funcionarios ahí presentes, deberemos esperar a ver qué ocurre mañana en la Asamblea Legislativa, donde estaban las mociones pendientes. Debemos esperar a ver si se logra una negociación con el gobierno para reclasificar algunas partidas. Incluso la representación del Consejo Universitario de la Universidad Nacional se manifestó de manera categórica en contra de la posibilidad de una manifestación. Categórica. Así quedó el panorama. Y los estudiantes volvieron a pedir la palabra y dijeron, a pesar de todo lo que ustedes dicen, nos parece que la educación pública costarricense y la autonomía universitaria están en peligro. Y con independencia del resultado de estas gestiones, nosotros vamos a mantener la huelga el próximo martes. Entonces yo mismo le dije a los señores rectores, a mí me parece que si los estudiantes se van a manifestar en defensa de la educación pública, nosotros tenemos que respaldarlos. Vamos a ver, aquí, y quiero entrar al acuerdo que ustedes firman, ¿verdad? Hay muchas preguntas, una de tantas es porque el presidente de la República no firma, ¿verdad? Aquí estoy viendo la firma de todos, pero no está la del señor presidente, que sí tengo entendido estuvo las 7 horas ahí. Estuvo presente con todos, toda la reunión con nosotros. ¿verdad? Durante toda la reunión, pero no firmó el acuerdo. Por lo menos no se registra la firma. Pero hay un punto en los considerandos de esto, en el punto 12 dice, las partes coinciden en la urgente necesidad de que las universidades públicas
siempre en el marco de su autonomía, continúen realizando cambios estructurales internos para evitar serias complicaciones financieras y garantizar su sostenibilidad, ¿verdad? Y dice en los por tantos, ¿verdad?, que sería en el punto 2, párrafo 1, 2 y 3, el Gobierno de la República concuerda con la propuesta emanada de CONARE y se compromete a realizar las gestiones pertinentes y elecciones administrativas para garantizar la adecuada operación planificada por las universidades públicas. Reconoce ahí, de una u otra manera, el error de la ministra, ¿verdad? Pero, además de eso, me lleva a la pregunta. Dice, recalca, como dice la Constitución, que ustedes son los responsables de manejar las finanzas de las universidades. Y ahí voy a su tema, don Marcelo. Su frase: si las universidades no terminan con los privilegios terminan con las universidades. Con la autonomía. Con autonomía. ¿Con autonomía? Sí. Las universidades deciden. Me parece que lo mismo que usted leyó es lo que yo dije, formulado de manera diferente. Las universidades venimos haciendo desde hace mucho tiempo un enorme esfuerzo por reducir gastos, por acomodar partidas, por mejorar nuestro desempeño financiero en todos los ámbitos, como cualquier otra institución pública. Y hemos venido produciendo cambios en los sistemas salariales y en los sistemas de remuneraciones muy serios y muy profundos. Pero no son, en mi criterio no son suficientes. Todavía hay cambios que hay que hacer y los enemigos de la autonomía universitaria siguen utilizando ese pretexto para golpear las universidades. Y quieren eliminar la autonomía universitaria utilizando el pretexto de los privilegios o de los desajustes salariales que pueden existir en las universidades. De ahí va mi frase. Es una frase dirigida a los que creen que los posibles abusos de la autonomía se tienen que corregir eliminando la autonomía, como los que creen que los excesos de la libertad se tienen que eliminar, se tienen que corregir eliminando la libertad. No, para quitarle el dolor de cabeza al chiquito no tenemos que cortársela. Los problemas, los ajustes salariales que hagamos en las universidades los tenemos que hacer dentro de las universidades en ejercicio pleno de nuestra autonomía. Vamos a ver, y voy a hacer una pregunta así rapidita a cada uno, ¿verdad? Por favor, cada uno. Del presupuesto que ustedes tienen, ¿cuántos invierten salarios? Rápido, nada más, ¿cuánto es ese porcentaje? Del presupuesto total que tiene la Universidad Técnica Nacional, el 63% constituye la planilla. 72%. Cerca del 80%. Cerca del 80%. Cerca del 80%. Ok. Las universidades, por lo menos ahora que estaba revisando universidades del nivel de Oxford y Harvard, vi esa citación de que alguien la hizo, más o menos andan un promedio del 50%. Me pregunto, ¿no es muy alto que se invierta tantísimo en salarios? Y ahorita vamos a profundizar en los salarios que son extremadamente altos. ¿No es muy alto? Veamos. Lo que hacemos las universidades no lo hacen las estructuras, no lo hacen los edificios, no lo hacen los equipos. Lo hacen las personas que trabajan en la universidad. Y para eso entonces necesitamos contar con la cantidad suficiente de personas para atender la oferta académica que se brinda a los estudiantes, los programas de extensión, de acción social y para llevar adelante los proyectos de investigación. Todo lo cual en conjunto es el valor público que crean las universidades por su ejercicio en la comunidad nacional. ¿Cómo se financia eso en nuestro país? ¿Y cómo se financia en los países a los que usted se refiere con las universidades que investigó? Creo que hay fuentes de recursos muy distintas. La empresa privada en Costa Rica prácticamente no invierte en investigación. En esos otros países es mucha la alianza que se da de la empresa privada y de fundaciones privadas invirtiendo fuertemente en las universidades para desarrollar proyectos de investigación. Y entonces, a partir de esa nueva fuente de recursos grande, comienza a modificarse el balance del uso del presupuesto, distinta a la realidad que nosotros tenemos en nuestro país, donde los recursos son principalmente esos que mediante el cumplimiento de lo que dice la Constitución política, el Estado le da a las universidades para cumplir el fin público que nos corresponde. Son realidades distintas. ¿Tiene la UNED salarios extremadamente altos? No, en el caso de la Universidad Estatal a Distancia tenemos los pluses más bajos del sistema universitario y no tenemos salarios extremadamente altos. Creo que ninguno. ¿Los tienen ustedes? En el TEC, salarios arriba de 4 millones son muy pocos. Que digamos eso, una frontera que se quiere poner como salario alto, arriba de 4 millones, para un catedrático, por ejemplo. Salarios de más de 4 millones en la UNED, 2, y no está el rector. Y quizás repasar el dato anterior que comenté, la masa salarial
es un 80% del presupuesto total, pero del FES es casi 90%. Entonces nos deja muy poco margen para lo que es mantener la operación de la universidad y además invertir. De ahí es donde viene nuestra preocupación de la clasificación de la partida del FES. ¿Ustedes? Nosotros tenemos pocos salarios tan altos, pero el problema que se le presentó a la Universidad Técnica Nacional en su momento es que la ley de creación de la universidad, por un artículo transitorio que no estaba en el proyecto que nosotros presentamos y que se le agregó en la Asamblea Legislativa, obligó a la universidad a equiparar los salarios de todos sus trabajadores con el promedio de los salarios de las otras universidades públicas. Entonces nosotros nos tuvimos que ubicar más o menos en la mitad, en el medio de los salarios más altos y los salarios más bajos. Entonces no estamos tan altos, tan bajos como la UNED, pero tampoco estamos tan altos como el TECO, como la Universidad de Costa Rica. Estamos en medio. Nosotros logramos cumplir eso equiparando los salarios base, Alan, porque la ley no distinguía. Si hubiéramos equiparado los salarios totales, yo no sé qué hubiera pasado con nosotros. Nosotros equiparamos los salarios base y eso es lo que nos ha permitido mantener un régimen de salarios más o menos manejable. Pero ese porcentaje de 60-80 es un porcentaje típico en la mayor parte de las universidades latinoamericanas. Desde luego, universidades que tienen una inversión en equipamiento extraordinaria como las que usted citó, tienen otra composición salarial. Don Henry, definitivamente en el caso suyo sí hay salarios astronómicos. Hay una mayor cantidad de personas que tienen salarios superiores a 4 millones, pero nótese que la Universidad de Costa Rica tiene una planilla muy grande. De manera que las más o menos 250 personas que podrían estar por encima de los 4 millones vienen a representar alrededor del 4% de nuestra planilla. Entonces, porcentualmente, tampoco es una cantidad tan exagerada. Ese 4% que tiene esos salarios superiores, sobre todo se trata de personas como este servidor, que llevamos alrededor de 40 años trabajando en la institución. O sea que tenemos una acumulación muy grande de anualidades. Pero ya hace, desde el año 2014, yo anuncié que iba a denunciar la convención colectiva, cosa que hice, y se cambió el monto de la anualidad. Se bajó de 5,5%, se intentó llegar al 3%, pero las negociaciones políticas hicieron que nos quedáramos en 3,75%. Esto mucho antes de que estos temas estuvieran en la palestra pública. Yo solo quisiera aclarar lo siguiente. Hace 2 años firmamos la convención colectiva y resulta que ahora estamos en condiciones económico-estructurales diferentes. Entonces, ahora, muy probablemente a la próxima administración le tocará renegociar lo que yo logré. Y quizá, y yo creo que con toda razón, tendremos que ir hacia un sistema de administración de salarios que sea mucho más razonable y, llamémoslo, mucho menos oneroso. Sí. Don Henry, ustedes hablan, insisten y sostienen el tema de la autonomía. ¿Le pusieron topes a esos salarios mayores a 4 millones de colones? Y una duda, cuando usted habla de que le puso un 5%, o lo que tenían era un 5% a las anualidades, eso era la base, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que en la Universidad de Costa Rica el salario base, eso por una interpretación jurídica, es un salario ya compuesto. Correcto, pero mi otra pregunta es, ¿el 375 fue sobre la totalidad? ¿No fue eso una ficción matemática o también es sobre la base? No, es sobre el salario. ¿Ambos son sobre la base? Es sobre el salario base. Lo que pasa, sí, vamos a ver, la anualidad es sobre el salario base, no es sobre la totalidad del salario. De lo contrario sería una cifra, pero... ¿Y cuánto economizaron cuando se fueron a 375? Muchísimo. Ahorita no tengo los datos acá, pero sí le puedo decir una cosa, ¿verdad? Que nosotros a esto lo llamamos el régimen de la relación de méritos, ¿verdad? Que las personas van acumulando
como resultado de su producción académica, en el caso de los docentes. Esa relación del régimen de méritos tenía una curva ascendente muy pronunciada. Eso ya se detuvo. Se detuvo no solo mediante el cambio de la anualidad, ahora empezó a ser así la curva. ¿Le pueden poner un tope ustedes con esa autonomía que tienen a salarios tan recontra altos como estos? Claro que le podemos poner tope. ¿Están en disposición de verlo de esa manera? Sí, siempre y cuando exista la normativa correspondiente. Y la normativa en nuestras universidades no es dictada por los rectores, sino por los consejos universitarios. ¿Y están dispuestos en estos momentos de llevar esa iniciativa para tratar de pararlo? En el caso de la Universidad Técnica Nacional, nosotros congelamos todos los salarios superiores a 4 y resto de millones, al monto que decía la reforma fiscal, están congelados. No se le pueden rebajar a nadie, pero no podemos rebajar Pero lo que ustedes hicieron, ¿lo pueden hacer ustedes, señores? Claro. Digamos, en esta coyuntura. En el ejercicio de la autonomía, sí, claro. Y acudiendo incluso al compromiso que se reafirma en este documento que firmamos, dice que seguiremos haciendo o seguiremos adelante con las medidas que se vienen realizando con el propósito de buscar el mejor uso posible de los recursos de que disponemos. Y en el ejercicio de esa autonomía, los órganos de gobierno de cada universidad pueden establecer diferentes parámetros que son los que definen el sistema salarial. Pero yo sí quería hacer un comentario sobre esta materia. Debemos de tener mucho cuidado, porque tampoco podemos arriesgarnos a perder la competitividad salarial que las universidades requieren para mantener dentro de sus instituciones a las personas mejor preparadas para que cumplan ese valor público que tiene la universidad. De lo contrario, si cometemos un error en las estructuras salariales de nuestras instituciones, las mejores personas se van a ir para otros sectores privados y debilitan la universidad y debilitan sobre todo el cumplimiento de la misión que tiene la universidad en la sociedad costarricense. Entonces debemos de ser muy cuidadosos a la hora de buscar estos nuevos balances en las estructuras salariales de cada una de las universidades. Pero, sí, perdón, tengo que ir a una pausa, si me lo permiten. Y cuando volvemos, vamos a seguir hablando de otro tipo de cosas, por ejemplo, el tema de las becas, ¿verdad? Que eso es lo que creó una cisma o crea cisma, ¿verdad? Siempre hay dudas sobre las becas, a quiénes se le dan, ¿verdad? Esto es realmente importante y vamos a tratarlo cuando volvamos de la pausa comercial. Bien, como natural, mientras estamos en la pausa, seguimos debatiendo sobre algunos temas. Jenny me decía, yo quiero aclarar una cosita que no pude decir antes. Sí, no puedo decir que, bueno, desde el año 2014 la Universidad de Costa Rica, y esto impulsado por la rectoría que yo lidero, hemos tomado una cantidad muy grande de medidas para la contención del gasto y aseguramiento de la sostenibilidad de nuestra institución. Creo que estas medidas suman 24, que va desde la reducción de la anualidad, de la cual ya hablé, hasta una muy sensible reducción del otorgamiento de la dedicación exclusiva. Y hemos también mejorado todos los mecanismos para el otorgamiento de remuneraciones extraordinarias y este tipo de cosas. Esto nos ha llevado a un ahorro verdaderamente sustantivo. Y yo quisiera nuevamente repetir que todas estas medidas fueron tomadas antes de que esto fuera tema de la opinión pública. O sea, la Universidad de Costa Rica ya hace 5 años empezó a tomar medidas que yo creo que fueron un conjunto de iniciativas pioneras en el campo de la institucionalidad pública costarricense. Vamos a hablar un poquitito del tema de la distribución de estos recursos que le llegan a ustedes. A ver si tienen el dato a mano, no sé cuántas son las personas que están becadas en cada una de sus universidades. Voy a tratar de ver si lo podemos hacer de la misma manera.
¿verdad? ¿Cuántos tienen ustedes, don Espolino? El 56% tienen algún tipo de beca y un 36% la beca socioeconómica, que no solo le cubre derechos de estudio, sino todos los gastos relacionados con estar en Cartago o estudiar en Cartago o en cualquiera de los campus que tenemos, centros académicos. Eso en números absolutos, tenemos más o menos 11.000 estudiantes que son sujetos de beca, 56% de esos 11.000. Don Rodrigo. Nosotros tenemos 30 y resto de mil de estudiantes, 34.000 aproximadamente. Las becas cubren cerca del 50%, alrededor del 50%. Pero vea el perfil de las personas becadas. 77% de las personas becadas son mujeres. Nosotros tenemos una mayoría de población femenina en la Universidad Estatal a Distancia. 93% de las personas becadas provienen de la educación pública. 93% de los estudiantes becados vienen del primero y segundo quintil de ingresos. 96% de las personas becadas, sus progenitores no poseen educación universitaria. Son universitarios de primera generación. 90% de las personas becadas viven en zonas con un índice de desarrollo distrital medio, bajo y muy bajo. Realmente, con este programa de becas estamos produciendo movilidad social para Costa Rica. Nosotros tenemos 42.000 estudiantes, de los cuales 22.000 tienen beca socioeconómica. En las sedes regionales, eso corresponde más o menos al 52%, lo que acabo de decir. En las sedes regionales, el porcentaje de población estudiantil becada oscila entre el 80 al 92%. No tengo los datos que don Rodrigo muy oportunamente tiene en su celular y que son verdaderamente impresionantes. Pero yo puedo decir también que tenemos alrededor de un 10% de estudiantes que provienen de hogares en extrema pobreza, de manera que la beca socioeconómica se convierte en su única posibilidad para poder estudiar. Y un porcentaje también significativo de nuestros estudiantes son estudiantes de primera generación. Correcto, sí. De la primera, son los primeros que estudian de su familia. En nuestro caso tenemos 15.500 estudiantes. Becamos más o menos a la tercera parte de estos estudiantes, becamos alrededor de 5.000 estudiantes. La mayor parte de las becas se dan en sedes regionales. Hay sedes como la de Punta Arenas, donde el 65 o el 70% de los estudiantes están becados. Y en muchos casos se trata de estudiantes que no solamente sin la exoneración de pago, sino sin la ayuda económica que la universidad le brinda, definitivamente no podrían estar estudiando. El 92% de nuestros estudiantes proviene de colegios públicos. Grosso modo, a mano alzada, eso más o menos equivale a 3 veces el Estadio Nacional lleno. Para poner un dato de lo que este país, porque eso lo hacemos todos los costarricenses, ayudamos, digamos, a la educación. Me pregunto, ¿siempre se les ha criticado algunas veces a las universidades porque tienen beca automática los hijos de los que trabajan ahí? Porque, a ver, yo tengo que hacer la pregunta porque esa historia está ahí, es un mito que está ahí, así que necesito que me digan si eso es cierto o no. Eso es falso. En el caso de nosotros participan, se les hace el estudio socioeconómico, aunque sean hijos de funcionarios, porque sí podemos tener sí, obviamente, si uno es funcionario de escasos recursos, ¿por qué no? Tenemos casos particulares, no podíamos decirles que no. No va a ser el que gana 4 millones. Sí, es correcto. Ahí empieza el análisis, sí. Okay. No, hace años se quitó ese principio. Hace mucho tiempo, pero fue hace mucho tiempo. Ahora esto ya se cambió. Nuestros hijos pagan la matrícula como cualquier otra persona. Yo pago los estudios de mi hijo de doctorado en Derecho. Ok. Salta otra de las preguntas sobre el tema de lo que se hace con el FES y cómo se distribuye. Yo particularmente no sabía que varios de esos dineros iban para algunos grandes proyectos que existen. Sí, claro.
Tal vez si me los pueden ustedes plantear ya como CONADE, que la gente no lo sabe. Tal vez es importante, Alan, ver que en la distribución del FES hay algunas etapas y hay momentos en los que se da un cambio que produce algún tipo de distribución diferenciada. Cuando se da una modificación del artículo 85 de la Constitución Política, en el año 81, se establece una distribución básica por porcentajes de acuerdo con el monto que cada universidad aportó a lo que era la constitución del FES en ese momento. Esos porcentajes con pequeñas variaciones llegan hasta el año 2005. En el 2005, en el marco de un nuevo convenio que habíamos firmado con el gobierno sobre una base distinta, que no era la inflación, sino un porcentaje creciente del PIB para la educación superior universitaria de Costa Rica, se llega finalmente a establecer lo que ahora denominamos Fondo del Sistema. Fondo del Sistema que en ese momento en particular se justificó alrededor de buscar un mecanismo para darle recursos adicionales a la UNED. Pero Fondo del Sistema que creció sobre bases que habíamos acordado en ese momento que permitieron contar con recursos para otro tipo de proyectos, que es lo que ahora denominamos como la parte de proyectos estratégicos que se definen directamente desde CONARE y donde además encontramos la fuente de recursos para sostener proyectos importantes para el país que tal vez no se sabe cómo se financian. El Estado de la Nación, por ejemplo, el Estado de la Educación, el Centro Nacional de Alta Tecnología, el CENIBIOT, el Observatorio de las Profesiones. El Estado de la Nación es de recursos es correcto. De CONARE. Sí, claro, de una separación del FES que hacemos las universidades. Igual el Estado de la Educación. Y todos estos son proyectos de las universidades, solo que en el marco del CONARE, que brindan información valiosísima para el desempeño del país hoy en día y que todo el mundo está esperando siempre la presentación del informe Estado de la Nación, que es en este mes, por cierto. Pronto se estará presentando el nuevo Estado de la Nación en el Consejo Nacional de Rectores, o hace poco que se presentó el Estado de la Educación, o los informes que hace el Observatorio de las Profesiones, que alimentan... ¿El Observatorio de las Profesiones es también de ustedes? Sí. Pero recientemente la Unión de Cámaras también no estaba como muy contento con lo que las universidades estaban haciendo y el tipo de estudiantes que estaban saliendo. Y ahí se dice cuáles son las profesiones, de acuerdo a la empleabilidad que están teniendo hoy en día. Hace un análisis prospectivo de cuáles son las que van a ser más demandadas en los próximos años, con base en una serie de investigaciones que sostienen los informes que ellos presentan. No, y además, Rodrigo, también se señala en este informe cuáles son los niveles de desempleo de nuestros graduados. Y resulta que tenemos el nivel de desempleo más bajo del país. Sí. Mientras el desempleo en el país tiene una tasa del 12%, nuestros graduados andan entre el 2,5 y 3%. O sea, graduados de la universidad pública. Sí, graduados de la universidad pública. ¿Me repite el dato, por favor? Sí, ¿verdad? No tenerlo aquí a mano, lógicamente que tengo que decir cifras aproximadas. Está entre el 2,5 y el 3% de desempleo en graduados de universidades públicas, mientras que la tasa de desempleo nacional es alrededor del 12%. Pero también tenemos no solo estos proyectos conjuntos de un gran impacto en la ciencia y la tecnología. Le voy a mencionar uno que yo creo que es verdaderamente emblemático, ¿no? Que es la formación de maestros y maestras en lengua cabeca. Ah, sí, claro. Que otro Vea proyecto usted conjunto. qué contribución tan importante a la cultura nacional. Y eso es un proyecto en conjunto entre las universidades. La cantidad de proyectos conjuntos es muy grande. Y además hay otra cosa que es muy importante mencionar, y es que a lo largo de los años hemos tenido y tenemos todavía una agenda de cooperación con el gobierno. En otras palabras, asumimos y realizamos proyectos que son de utilidad práctica y política para las políticas nacionales. Entonces, la crítica de que el FES, y con tanta frecuencia y con tanta facilidad se dice, que es para engrosar los salarios de universitarios y universitarias, oblitera, esconde estos proyectos tan importantes para la vida nacional. Quiero
irme hacia otro lado de lo que aconteció en estos días. Escuchaba una entrevista que hizo mi colega Katia Meneses del área de noticias de nuestro canal, que le hizo a una de las manifestantes en la Universidad Nacional. Ella le insistió reiteradamente las preguntas y la joven decía, mire, es que bueno, es mi opinión, pero todo esto es horizontal. Y al final uno comenzaba a ver algunos símbolos y sentía como que había un espíritu anárquico en lo que estaba pasando, ¿verdad? O sea, ¿quién es el interlocutor real de los estudiantes para con los rectores? Porque francamente a mí me asombró, y tengo que decirlo, que hemos llegado a un momento en que le hemos dicho tanto a los jóvenes que todo es permitido, que ahora sí se nos viene una avalancha de permisibilidad, ¿verdad? O sea, ya no sabe uno con quién está interactuando. ¿Cómo se maneja la estructura de los estudiantes cuando existen este tipo de movimientos? Bueno, creo que cada universidad tiene una realidad distinta. En el caso de la UNED hay una federación de estudiantes de la UNED con la que tenemos muy buena comunicación, mucho respeto de ambas partes y además cada una de las diferentes sedes de la UNED, 36 centros universitarios, cada uno tiene su propia asociación de estudiantes, que son los que se unen con otros tipos de asociaciones de carreras para formar esa federación. Y con todos hay canales de comunicación continuos y creo que el estudiantado en general respeta mucho esos mecanismos de representación que existen dentro de la universidad. No podemos pensar que sea igual en todas las instituciones. Sí, en el caso del tecnológico, igual la Federación de Estudiantes se mantiene como vocera de los, digamos así, las peticiones de los estudiantes hacia la administración. Y hay una organización que cubre todas las escuelas, los campus tecnológicos y centros académicos. Estamos todavía manejando una única estructura de organización estudiantil. En el caso de la Universidad Técnica Nacional, nosotros tenemos representación estudiantil en todos los niveles, en el Consejo Universitario, en los consejos de sede, en todo lado, y allí, a través de esa representación estudiantil formal, integrada o personificada por excelentes estudiantes, se conocen las aspiraciones y las demandas de los estudiantes y en general del movimiento estudiantil. No hay que olvidar que en todas las universidades seguramente hay grupos que tienen posiciones extremistas y que en muchas ocasiones tratan de utilizar, tratan de apoderarse de las manifestaciones, de las protestas para desarrollar sus puntos de vista y ganar adeptos o ganar votos en elecciones estudiantiles que vienen y demás. Me llamó mucho la atención en la manifestación, por ejemplo, en la marcha que hicimos, un carro que estaba ahí parado por la Fuente de la Hispanidad, con una gente vociferando barbaridades y diciendo, pretendiendo dirigir la manifestación y diciéndole a los estudiantes, ahora vamos a la derecha, ahora vamos a la izquierda. Nadie les hacía caso. Pero un carro grande con parlantes poderosos y gente con consignas extremas. La primera consigna era que no fuéramos los rectores, ¿verdad? Y que se fueran las federaciones estudiantiles y que todo el mundo se fuera. Me parece que eso tenemos que entender que todavía subsisten algunos de estos extremistas en las universidades. Voy a ir a una pausa. Cuando regreso, don Henning, quiero que me conteste esto porque sé que, bueno, en la Universidad de Costa Rica sí tomaron sitios, ¿verdad? Y don Alberto, que reitero, lo invitamos, pero por otras razones no pudo estar. Sí ha hablado de que hay gente que está metida ahí, que nadie sabe quién es, y siempre existe ese temor de que comiencen a tomar este tipo de movimientos. Voy a una pausa. Con el programa de esta semana, en nuestro último segmento, hemos hablado con 4 de los 5 rectores sobre el FES y la crisis que se ha venido sobre las universidades públicas. No puedo dejar de
tomar en cuenta la opinión de don Henning cuando hablábamos sobre el asunto de la representación de los estudiantes, que hemos visto, lo decía ahora don Marcelo, que hay algunas células por ahí que intentan manipular y que no sabemos con precisión de dónde vienen. En la Universidad de Costa Rica, al igual que en las otras universidades, existen asociaciones estudiantiles por cada carrera. Y además existe una representación estudiantil del 25% en los órganos de gobierno. Aquellos que son, por ejemplo, asambleas de escuela o asambleas de facultad. Pero en órganos colegiados como el Consejo Universitario existe una representación de 2 estudiantes. Entonces, de esta manera es como se ha materializado lo que viene desde la reforma de Córdoba, que es el cogobierno estudiantil, que no significa que el estudiantado vaya a decidir absolutamente en todos los asuntos de la universidad, pero que sí participan activamente en sus órganos de gobierno. Ahora bien, son esas representaciones estudiantiles y en la Universidad de Costa Rica, también al igual que en las otras, aglutinadas en la Federación de Estudiantes, como lo dice su nombre, es una federación de asociaciones, teniendo ellos su propio directorio. Es la Federación de Estudiantes la instancia de interlocución entre la administración superior y el estudiantado. Pero en una institución muy grande, que es multitudinaria. Y entiendo, Jenny, pero me pregunto, ¿se es permitido manchar las paredes y todo ese tipo de expresiones en una universidad? Porque al final uno puede protestar, pero dañar los edificios, las estructuras, como le pasó a don Alberto y le pasó también a usted, o sea, no hay un reglamento, porque la gente siempre se cuestiona eso. No, por supuesto que sí hay un reglamento. ¿Y por qué ha costado aplicarlo? Bueno, porque estamos en este momento en el proceso de una protesta estudiantil en la cual participan muy diferentes sectores, incluso aquellos sectores que por razones ideológicas o políticas no están organizados dentro de estas estructuras formales de la representación del estudiantado. Por supuesto que no es permitido rayar paredes, no es permitido dañar la propiedad de la universidad, que es propiedad pública, y que para crearla, por supuesto, que hemos hecho acopio de recursos que le pertenecen al pueblo costarricense. Entonces, yo creo que debemos dejar fuera de toda discusión el que exista impunidad en nuestras instituciones. No se puede hacer cualquier cosa. Por supuesto que hay límites. ¿Qué puede pasar con un estudiante que ha hecho todas esas cosas? ¿Qué dice la normativa? ¿Hay normativa? ¿No hay normativa? Hay normativa, hay un reglamento de disciplina del estudiantado. Me queda otro detalle que leí en varios medios de comunicación sobre que este acuerdo básicamente no deja claro qué va a pasar con los salarios. ¿Cómo lo ven ustedes? El tema no eran salarios. El tema fundamental del acuerdo no eran salarios. No tenía por qué dejar claro nada de eso. Pero sí está tocado en una cláusula específica en que las universidades reiteran su voluntad de continuar produciendo las transformaciones internas que le permitan llegar a un nivel de sostenibilidad adecuado. Una preguntita rápida. ¿Cómo estaba distribuido? Nada más me lo recuerdan tal vez, don Rodrigo. ¿Qué porcentajes tenía de distribución el FES? 11,3 el TEC. El TEC tiene un 11,3. 7% a la UNED, pero hay que tomar en cuenta que a partir del 2005 se crea el Fondo del Sistema, en el cual se da una pequeña redistribución de recursos. Hoy en día, del total del FES, la UNED tiene un poquito más del 9%. 57,79, pero por la misma razón que dice Rodrigo, en realidad es 53%. Bueno, y ustedes que todavía están por entrar a la Universidad Nacional. Sí, perdón, es que son... del movimiento estudiantil. Sí. En esta coyuntura actual hay un hecho muy importante. CONARE aprobó esta semana
incorporar una representación estudiantil en la comisión de enlace. Fue una modificación que aprobamos en CONARE al convenio de coordinación de la educación superior estatal para que de ahora en adelante entre un estudiante de la representación de las federaciones estudiantiles a la comisión de enlace, algo que los estudiantes vienen pidiendo desde hace mucho tiempo y que en esta semana se dio ese hecho histórico. Yo quisiera preguntar, quisiera preguntarles, porque se dice también, y hoy se habla en Corrillos, de qué fricción entre ustedes, que esa repartición del FES y todo lo demás está generando división entre ustedes. ¿Desmienten estas posiciones? Absolutamente. 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 La distribución del FES, eso sí está sobre la mesa, por supuesto, claro, ¿verdad? Y lo está todos los años. Lo que pasa es que ahora hemos hablado de una manera explícita de que el próximo planes, o sea, el plan de desarrollo de la educación superior debe incorporar un conjunto de parámetros, de criterios, de indicadores, de objetivos, planes y proyectos para permitir una distribución del FES que sea acorde precisamente con los principios que acabo de enumerar. Pero estamos en ese proceso. Lo que pasa es que hay ciertos sectores de la prensa que toman esta discusión interna como un indicador de que hay una fricción, ¿verdad? Cuando en realidad estamos trabajando conjuntamente de una manera verdaderamente mancomunada para darle respuestas sistémicas a algo que nosotros queremos que sea un verdadero sistema. ¿Será la prensa o hay algunos otros intereses externos que ustedes perciban? Bueno, es que es muy posible que existan intereses externos que a veces se articulan por medio de la prensa que pretenden debilitar la educación superior pública en nuestro país. A mí, personalmente, no me cabe duda de que esos sectores existen. ¿Y los tiene ubicados? Pues sí, es sobre todo sectores... Evidentemente le toca preguntar que si puede decir algunos de ellos. No, yo preferiría no decirlo, ¿verdad? Pero sí los tiene ubicados. Claro que sí, ¿verdad? Hay sectores, sobre todo del ámbito financiero, ¿no?, que ve en la educación, en la educación superior pública, un potencial por acrecentar sus ingresos financieros. Sus negocios, don Paulino. Sí, quizás aclarar que nosotros estamos convencidos de las fortalezas que tiene trabajar como sistema. Podemos aportar mucho más al país que si nos separamos. Sí, particularmente en mi caso, primero que todo decir que no hay fricciones entre nosotros. Sin embargo, creo que tenemos que seguir trabajando para consolidar ese sistema universitario estatal, que en conjunto es todavía más fuerte. Y ahí es donde siempre entramos a algunas discusiones de la distribución del FES. Y precisamente, como decía don Henning, hemos planteado tomar en cuenta una serie de criterios que tienen que ir acompañando el Plan de Desarrollo de la Educación Superior, que deberá aprobarse el próximo año. Y en función de eso es que hemos presentado también la necesidad de discutir esa distribución del FES a futuro, que como dije antes también, a partir del 2005 tiene una distribución diferenciada de una parte del FES, pero son situaciones que año con año se presentan, pero eso no significa que haya una fricción entre nosotros. Yo no quisiera, si me permite, Alan, es que son muchos elementos y yo siento mucho interrumpirlo nuevamente, ¿no? En el año 2017 tomamos un acuerdo facilitado por un grupo de diputados para hacer también una distribución que beneficiara, que fortaleciera las iniciativas específicas del TEC y de la UNED. Sí. Don Marcelo, vimos lo que pasó con el acuerdo de la Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Les genera algún temor que este acuerdo que ustedes firmaron, y la pregunta es abierta, pero voy a empezar con usted, me quedan pocos minutos, porque y tengo que ir como concluyendo con cada uno. ¿Les genera algún temor que esto se pueda dar vuelta de alguna manera? No veo por dónde, sinceramente.
Me parece que es un acuerdo completamente legítimo, donde estamos llegando a un consenso con el Poder Ejecutivo sobre la necesidad de reclasificar algunas partidas presupuestarias que tradicionalmente no habían sido consideradas como gastos de capital, y que nos permite garantizarle a todas las universidades públicas un funcionamiento razonable durante el año 2020. Yo no veo qué intereses puede haber en esto. Lamentablemente, yo me guindo un poquito de lo que han dicho los compañeros. Eugenio, acabo de hablar de que hay gente interesada. Siento que en este país hay una tendencia de un grupo de sectores económicos y que se refleja en algunos medios de comunicación orientados a debilitar a la universidad pública costarricense. Y eso debe preocuparnos a todos los costarricenses. Don Geni y compañeros en la mesa, viéndolo ya así a la distancia, ¿qué fue, ya para llegar a conclusiones, qué es realmente, qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó con los 70.000? ¿Pudo haberse evitado todo esto? Yo creo que esto era absolutamente evitable. Era evitable si de parte del Ministerio de Hacienda se daba un apego a lo que discutimos durante meses. Y quizá hubiera ayudado muchísimo que la señora entonces ministra de Hacienda hubiera estado más frecuentemente presente en nuestras discusiones. En esos 3 meses tal vez, no me acuerdo con exactitud. Vean, si yo trato de hacer memoria de ese tiempo, creo que doña Rocío estuvo presente en 2 reuniones, pero no estuvo presente definitivamente en la última, y de eso hay un testimonio clarísimo, que es la foto que publica el semanario Universidad sobre la negociación del FES. Y la firma en el acuerdo. Y la firma en el acuerdo que usted tiene. Estuvo en la penúltima. Estuvo en la penúltima. Están por proponer algún otro ministro, ¿verdad? Bueno, recuerdo otrora, y tiene ahí a alguien que ya ocupó ese cargo, que era don Rodolfo Méndez Mata, el señor presidente. Sí, podemos recordar que ahí tenía a alguien, claro. Está un Memo Zúñiga, o sea, ¿cuál es ese perfil al final de un ministro de Hacienda? Porque la gente dice, perdimos a alguien que llevaba con bravura todo el tema, ¿verdad? Pero, por lo que veo, a lo mejor un poco inflexible para poder sentarse a dialogar en temas de estos que le hubieran ayudado al país a no entrar en un gran problema. ¿Cuál es ese perfil, don Rodrigo, que tenemos que buscar? Muy bien, le toca al señor presidente de la República definir el perfil de la ministra, al ministro de Hacienda. Esperamos nosotros que sea alguien que tenga esa visión general del país para tomar las decisiones que corresponden desde Hacienda, porque realmente es fundamental en la operación de Costa Rica que desde ahí se promuevan las políticas que permitan a todo el resto del aparato público y también que dé confianza a los sectores privados e internacionales en este campo tan sensible de la realidad nacional. Pero será don Carlos quien tiene que definir las características específicas de ese perfil. Don Luis Paulino, sus conclusiones. Sí, nos gustaría un ministro o ministra con capacidad de dialogar, sí, de llegar a compromisos. No todo se puede resolver de la noche a la mañana, y menos en la situación fiscal del país. Y no se puede afectar las instituciones con medidas tan radicales. Quiero agradecerles el que me hayan acompañado. Por supuesto, siempre quedan temas sobre el tapete. La intención fue que tuviéramos la oportunidad de ir aclarando muchas cosas y esperamos haber cumplido con los objetivos que siempre tiene la televisión estatal, que es poner todos los papeles sobre la mesa y tratar de que todos los costarricenses entiendan qué fue lo que pasó con este tema del FES y la crisis en las universidades públicas. Costa Rica es un asunto de todo, lo construimos entre todos y la base de eso es el diálogo. Que Dios bendiga sus hogares.